Mejor un día en tus atrios que 1000 días lejos de ti. Le dijo qué viejero, le dijo el patriarca Isaac a su padre Abraham: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal que tenemos que presentar delante de Jehová? Y Abraham, el padre de la fe, dijo: Jehová se proveerá. Amén. Porque este es su pueblo. Amén. Y nadie mira más por este pueblo que nuestro Dios. Amén. Y mira si te quiere Dios, que para este culto Dios me ha dado una palabra que llevo todo el día encerrado en el cuarto prácticamente y recibiendo y recibiendo y recibiendo. Y decía: Señor, ¿es para este día este mensaje? Y me decía: sí, es para este día. Yo quiero continuar con el mensaje que dejé el otro día. El miércoles comencemos a predicar la palabra del libro de Santiago y tomemos como punto de partida el texto del capítulo 4 y verso 8. Y es un texto que hace un llamado a acercarse a Dios. Amén. Hoy Dios te va a hablar, Amén. Capítulo 4, verso 8 de Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Y corra y sea glorificado. Amén. Un aplauso para el Señor. Comencemos el otro día argumentando que en los días del cautiverio, y yo necesito unos minutos para introducirnos en el mensaje y tomar el hilo de lo que estuvimos predicando. Hablemos y dijimos que en los días del cautiverio y los demás días que le siguieron, surgió un grupo de judíos piadosos, los cuales, después de discurrir y debatir entre ellos y analizar la situación en que se encontraban, llegaron a la conclusión de que la causa de todos sus males era porque el pecado les había alejado de Dios. El pecado te aleja de Dios. Amén. Había profetizado Isaías en el capítulo 59, verso 2, entre otros capítulos que Isaías profetizó. También el profeta Jeremías, como dijimos en el capítulo 2, verso 5, que las iniquidades del pueblo, la maldad del pueblo, el pecado del pueblo, había alejado al pueblo de Dios. Y por eso estos hombres pusieron manos a la obra para quitar de ellos ese mal. Y comprendieron, como bien dijimos, que la forma que tenían que trazar para acercarse a Dios estaba escrita en su palabra. Porque el mapa que Dios nos ha dejado para llegar es su palabra. Las instrucciones que Dios nos ha dado para encontrarnos con Él es su palabra. Y estos hombres, como dijimos, empezaron a discurrir, a debatir y, pues, como comentemos, encontraron un gran peligro, porque a pesar de que lograron definir 613 mandamientos, vieron que en algunos de ellos había ambigüedad y no definían con exactitud lo que se podía o no se podía hacer. Esto quita un poco, si puedes bajarlo. Viendo ellos ese gran peligro,
ya que era una ocasión de transgredir el mandamiento y pecar contra Dios, decidieron definir lo escrito en la Torá, y dijimos que lo hicieron amparándose en las tradiciones de los ancianos y en las interpretaciones de los sabios, formando un código legal que pretendía definir con más exactitud lo que la Torá decía. Se convirtió ese código legal en la ley oral, que pretendía de alguna forma cumplimentar o dar interpretación a la palabra de Dios. Pero con el paso del tiempo, como bien dice el refrán, y dijimos que una costumbre acaba convirtiéndose en ley. Así los hombres comenzaron a elevar la autoridad de la ley oral a la misma altura que la ley escrita. Y llegando a los días de Jesús, Jesús nos revela lo que esa costumbre ha provocado. Y dice la Biblia: Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos gritaron fuerte amén? ¡Amén! Jesús les dice: la forma que habéis trazado os ha llevado a ser religiosos, a convertiros en devotos del culto. Escucha, escucha. En amantes de la liturgia, en apasionados hijos del sistema, que ha conseguido acercar a Dios a vuestros labios, mas Dios sigue estando lejos de vuestros corazones. Vaya. Y quiero comenzar a aplicar la palabra ya en esta tarde, lo que Dios me ha hablado, lo que Dios me ha dicho y lo que he recibido. La historia, por desgracia, si ustedes miran, siempre tiende a repetirse. Y hoy como ayer, en medio de nuestras congregaciones y en las congregaciones de todo el mundo, la historia se repite. Y encontramos que en ellas hay religiosos, que en ellas hay amantes de la liturgia, que en ellas hay hijos de la denominación y del sistema. Pero gracias le damos a Dios que también en medio de nuestro pueblo hay verdaderos hijos e hijas de Dios. Pero yo miraba, hermanos, y decía: ¿y por qué? Porque hay quien vino a este lugar porque le gustó el trato que el pastor le daba. Hay quien vino a este lugar porque encontraron en el culto una buena forma de vida social. En el culto hay moralidad, en el culto hay honor, y es una buena forma de entrar en sociedad. Hay quien vino por el pastor, hay quien vino por la vida que el culto le ofrece, hay quien vino porque encontró aquí un lugar privilegiado que en el mundo no tenía. Aquí soy del coro, aquí soy candidato, aquí soy pastor, soy alguien, tengo un lugar. Decía yo, hablando a unos jóvenes que estaban liados en la música, que el culto para muchos de ellos era el trampolín de los desconocidos y también el refugio de los fracasados. Porque hay quien vino a este lugar por estas cosas. Pero le damos gracias a Dios. Amén. Que Casas Baratas vinimos porque nos encontremos con Dios. Amén. Pero hay gente que viene así, de esas formas. Esas personas
religiosos, hijos del sistema, apasionados de la liturgia, del ceremonialismo. Son personas que tienen a Dios en sus labios, pero nunca estuvo en sus corazones. De ahí, abre tus oídos ahora, que haya iglesias que se dividen. Claro, claro. Cumplen con las normas, siguen tomándose el pacto, siguen teniendo cultos y hablando en lenguas, pero se dividen porque no hay perdón. Muy bien, Señor. Es así. De ahí que haya pastores, predicadores, que cumplen con la norma. Cumplen con la norma, pero no tienen palabra y están vacíos porque no dedican ni un minuto al día en ponerse de rodillas ante Dios. Iglesias que cumplen con la norma, predicadores que cumplen con la norma, que tienen a Dios en sus labios, pero lejos está de sus corazones. De ahí que yo miraba coros que tienen sus voces privilegiadas, pero que no van más allá de estas cuatro paredes, porque se olvidaron que lo que hermosea la adoración, como dijo el salmista, es la santidad. Amén. Tienen a Dios en sus bocas, conseguimos acercarlo, conseguimos convertirlos en religiosos, en devotos del sistema, pero no conseguimos que sus corazones se acercaran a Dios. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Por eso hoy traigo este mensaje. Acercaos a Dios. Acercaos a Dios. Y no es un mensaje para inconversos. No es un mensaje para apartados. No es un mensaje para gente que se marchó. Es un mensaje para como aquellos que como Elí siguen estando en el templo, manteniendo su lugar. Amén, Señor. Pero saben que hace mucho que Dios no les habla. Amén. Es para aquellos que como Balaam alardean de tener los ojos abiertos. Pero Balaam, tú mismo sabes que estás caído. Es un mensaje para aquellos, yo miraba y decía, para los apartados no, para los que están lejos no, sino para aquellos que son como los Gálatas. Creían que estaban tan cerca de Dios, pero les tiene que escribir Pablo y deciros, Gálatas, estoy sorprendido que os hayáis alejado tanto de Dios. Este mensaje es para aquellos que están en la casa de Dios, pero están muy lejos del Dios de la casa. Porque si alguien te dijo que podías ser cristiano y estar cerca de Dios sin perdonar, te mintió. Porque si alguien te dijo que podías estar cerca de Dios y ser cristiano guardando rencores en el corazón, te engañaron. Porque si alguien te dijo que podías estar cerca de Dios y ser cristiano con envidias y con celos, te confundieron. Porque si alguien te dijo que podías estar cerca de Dios albergando en tu corazón perversidades, perdóname, te equivocaron. No se puede. Podrás ser del culto con todo eso en el corazón. Podrás incluso estar en el coro o aquí detrás predicando, pero nunca cerca de Dios. Amén. Por eso, hoy vuelvo a traer este mensaje y lo vuelvo a repetir. Acercaos a Dios. Amén.
Acercaos a Dios. Es una palabra que despierta la conciencia, que te hace reaccionar. No me puedo quedar indiferente ante tal situación. Ante el mensaje de Pedro. Pedro dice, predicó lleno del Espíritu. Y ante el mensaje, aquellos que le habían oído, dice la Biblia, capítulo 2, verso 37 en adelante del libro de los Hechos, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ojalá esta palabra que va dirigida a ti te haga reaccionar de esta forma. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Dice la Escritura, libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Cuántos gritan un fuerte gloria a Dios? Un fuerte aleluya. Paraos, preguntad. Dijo una mujer sabia y astuta, segunda de Samuel, capítulo 14, verso 14. Dios provee de medios para no alejar de sí al que está desterrado. Lo dijo aquella mujer astuta. Dios provee de medios para no alejar de sí al desterrado. Dicen otras versiones, para no dejar que se pierda el proscrito. Así Dios me da este mensaje hoy, me golpeaba en el corazón, para aquellos que como Absalón presumen de ser hijos del rey, pero viven fuera de su presencia. Para aquellos que como Mefiboseth alardean de tener linaje real, pero viven en Lodebar, lejos de la presencia del rey. Hoy vengo a decirte de nuevo, acercaos a Dios. Amén. Acercaos a Dios. Amén. ¿Y cómo? ¿Cómo? No hay otra forma. Le preguntaron aquellos hombres a Pedro, ¿qué haremos? Y dijo Pedro, arrepentíos. Amén. Arrepentíos. No les dijo, como no os lleváis bien con los samaritanos, voy a abriros una iglesia para que estéis a gusto. No les dijo, como os gusta cantar, venid al culto que os voy a poner en el coro. Como sois una familia grande, os daré todos los cargos de la iglesia. Dijo Pedro, arrepentíos. Arrepentíos. Amén. Arrepentíos. No hay otro camino. Amén. Deuteronomio 30 dice el Señor, Israel, si te arrepintieres y te convirtieres de corazón a Jehová tu Dios. Amén. Dice entonces, si obedecieres su voz conforme yo te mando hoy, entonces Jehová te hará volver. Entonces Jehová te recogerá. Y aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí Jehová los traerá a su presencia. La forma de acercarnos a Dios no es otra, en arrepentimiento y en obediencia a su palabra. Y si alguien lo cree conmigo, grita un fuerte gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Pero este pueblo cambió la ley de Dios por los mandamientos de los hombres. Dijo Jesús, su corazón está lejos de mí, porque han enseñado como doctrina mandamientos de hombres. ¿Y por qué Jero cambiaron la ley de Dios por los mandamientos de los hombres?
¿Por qué? Porque es más fácil cumplir con los hombres que con Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso hay una escena, libro del Éxodo, en la que Dios aparece, capítulo 20, y empieza a sonar la voz de Dios. Oh, cuando Dios habla. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Empieza Dios a dar la exigencia del mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es la voz de Dios que como martillo está golpeando, porque la palabra de Dios golpea. Amén. Es la voz de Dios que como fuego está abrasando, y vuelve Dios a hablar. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Y mientras Dios va hablando, los corazones se van compungiendo del pueblo. Y mientras Dios va hablando, las conciencias van siendo sacudidas. Y Dios sigue hablando. Y les dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Y como dijera el salmista en el capítulo 29, es la voz de Dios que está quebrantando. Es la voz de Dios que hace temblar. Es la voz de Dios que desgarra. Es la voz de Dios que truena. Y sigue diciendo Dios en el Sinaí: no hables contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es la ley de Dios. Es la exigencia. Es el Dios que quiere que su pueblo esté cerca de Él, pero no a cualquier precio, sino a lo que Él demanda, a lo que Él exige. Y dice la Biblia, en el libro del Éxodo capítulo 20, verso 18, y en el texto paralelo que complementa en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 19. Y al oírlo, todo el pueblo rogaron que no les hablase más. Dios hablándoles, y dicen ellos: no nos hables más. Dice: suplicaron, rogaron, pidieron encarecidamente. Así lo traducen otras versiones, como la Biblia Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos, y la versión de Martín Nieto. Dicen: rogaron, suplicaron, pidieron, no nos hables más. Dice la Biblia de lenguaje sencillo: pedían que se callara. ¡Cállate! No soportaban lo que oían. Dice la visión de Yuneman: pedían a Dios que no les dirigiera más la palabra. No nos dirijas la palabra. ¡Cállate! No nos hables más. ¡Que se acaben ya tus palabras! Dice otra versión. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que Dios les hable y no quieran? Y el siguiente versículo nos dice: porque no podían soportar lo que se ordenaba. Porque no podían sufrir la severidad del mandamiento. Porque hay gente que cuando Dios habla, ellos no quieren oír. Quieren oír al pastor, pero no a Dios. Quieren oír los coros, pero no a Dios. Quieren oír el culto, pero no a Dios. Y dice la Biblia, está escrito en la Biblia, que la reacción que tuvieron para no oírle fue: se pusieron lejos. Dice el verso 21, el pueblo estuvo a lo lejos. Dice el verso 18, y se pusieron lejos.
Porque hay quien no soporta la exigencia. Sí el culto, pero no la exigencia de Dios. Sí la liturgia, pero no están dispuestos a cumplir con la demanda. Ser del coro es fácil. Ser candidato es fácil. Ser pastor es fácil. Pero servir a Dios, cumplir con Dios, vivir bajo la demanda, la exigencia que Dios tiene. Pero hay quien no quiere pagar el precio. No quiere. Y reacciona como reaccionó Pedro. Dice la Biblia de forma literal, capítulo 22 de Lucas, verso 54. Y Pedro le seguía, porque quiero, pero dice la Escritura, pero de lejos. De lejos, como el pueblo se alejaba, porque no quería oír la voz que le demanda, la voz que le exige, la voz que le tiene que pagar el precio. Y ellos quieren, pero de lejos. ¿Sabes por qué estás lejos de Dios? Porque cuando te acercas oyes su voz, pero no quieres pagar el precio. Por eso te alejas. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué estás lejos? Porque cuando vienes Dios te habla, pero no quieres servirle con la exigencia que Él te da. Por eso estás lejos. Y cual Jonás rebelde, prefieres marcharte a Tarsis y vas en contra de la voluntad de Dios, y vas en contra del propósito de Dios, y vas en contra del llamado de Dios. Pero como la demanda que Dios te ha dado es tan alta que no quieres pagarla, que no te importa, y que se le hunda la nave si se tiene que hundir, y que se pierdan los marineros si se tienen que perder, pero tú no quieres acercarte a Dios. Pero como dijo aquella mujer sabia, Dios provee de medios para atraer a sus desterrados. Dios me ha puesto esta palabra en el corazón hoy para que reacciones. Y te dice Dios, acercaos a mí. Acercaos a mí. Es una palabra profética. Es un rema del Espíritu que me arde en el corazón. Acercaos a Dios. Amén. Es la voz del Espíritu que provee de medios, porque no quiere que estés más lejos y quiere acercarte, pero para que te acerques a Él hay un precio que pagar. Para que te acerques a Él hay una medida que hay que dar, y es Dios recordándote que esto no es algo carnal, que esto no es algo social, que es el plan del Dios eterno. Amén. Queriendo salvarte. Amén. Y me envió Dios con esta palabra, porque cuando estás lejos confundes. Muy bien, claro. No oyes con claridad. Y cual servidor de Moisés no disciernes entre el alarido de guerra y entre la voz de júbilo. Porque estás lejos, te confundes. Pero acércate como el profeta, que supo discernir en que en el trueno no estaba Dios, que en el terremoto no estaba Dios, que en el relámpago no estaba Dios. No le impresionaba, no le llevaba ni el ruido ni el movimiento. Pero cuando apareció el siervo apacible, dijo: aquí está Jehová, porque estaba cerca. Tu confusión es que vives lejos. Muy bien. Tu problema es que estás lejos. Por eso no encuentras claridad.
Por eso no encuentras dirección, porque estás lejos. Pero hoy vengo a traer tu mensaje de parte de Dios. Acércate. Amén. Acércate. Acércate. Con rencor no puedes. Con ira no puedes. Con envidia no puedes. Con celos no puedes. Con perversidades no puedes. Pero quítalas de tu corazón y acércate a Él. La palabra confronta. La palabra te tiene que hacer reaccionar. Señor. Oh. Pero hay quien se aleja para que no quiere oír la voz de Dios. No quieren oír la voz de Dios. ¿Sabéis qué hacían los reyes? Echaban a los profetas que no profetizaban lo que ellos querían oír. Los echaban de su casa. Porque la palabra de Dios verdadera te rompe el alma. Pero hay quien no la recibe de la misma forma. Por eso en los días de Joacim, que estaba rodeado de sus príncipes, que estaba rodeado de sus profetas, y le regalaban los oídos, Dios proveyó de medios. Joacim, que no lo hace Dios para otra cosa, sino porque quiere salvarte. Y aunque habían privado a Jeremías y a Baruch de su entrada en la casa de Jehová, llegó el rollo a las manos del escriba. Oh, porque la palabra de Dios se abre paso, como la semilla germina y es capaz de abrir la dura tierra, y aún en la piedra yo he visto las ramas verdes salir, brotar y germinar. Así la palabra de Dios se abre paso y llega como en medio de la oscuridad. Entra por un pequeño hueco, un poco de luz, pero se abre paso en medio de la tiniebla. Así la palabra de Dios. En el palacio de Joacim se abrió paso y se leyó el rollo. La voz de Dios sonó diciéndole: acércate. Pero ¿sabéis qué hizo el rey? Dice la Biblia, sacó un cortaplumas de escriba. De escriba. Los escribas que mutilan la ley. Los escribas que cambian el mandamiento. Los escribas que alteran los acuerdos que Dios ha marcado en su palabra. Y con el cortaplumas rasgó el rollo de la palabra de Jehová y lo echó en el fuego. Joacim, que no te das cuenta que Dios no quiere avergonzarte, que Dios quiere salvarte, que no te das cuenta que este confrontamiento de la palabra es porque Dios te está diciendo: acércate a mí. Qué poco has aprendido de tus padres, qué poco te pareces a Josías, el que te engendró y te trajo al mundo. La Biblia dice que Josías también se encontró con el rollo que durante más de 50 años había estado escondido, con la ley, la cual había estado en el templo entre las ruinas, pero viva la palabra de Dios. Y cuando se abrió por el escriba Safán y empezó a leerla, dice la Biblia, Josías, no rasgó la palabra, dice, se rasgó los vestidos y se humilló delante de Jehová y dijo: buscad una profetisa, buscad a alguien que me diga cómo puedo acercarme a Jehová. Hoy vengo a traerte este mensaje de parte de Dios. La palabra de Dios te confronta. La palabra de Dios te exige. La palabra de Dios te demanda. Hoy es un mensaje serio, distinto, diferente, pero es la voz de Dios hablándote y diciéndote: necesitas sacar de tu corazón lo que hay. Necesitas cambiar tus sentimientos, porque ellos te tienen alejado de mí. Pero acércate a Dios.
Y Él Gloria a Dios. Él se acercará. En el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dale gracias al Señor Gracias. por esta palabra.